Noticias Conecta. Cuando mi guardo los ojos a tu boda me... 8 de la mañana con 5 minutos. Ponga atención a lo siguiente, porque la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados estudiará una modificación en la ley de copropiedad inmobiliaria que busca reducir el pago de los gastos comunes. Esto a raíz de la emergencia sanitaria, porque hay muchos lugares como quinchos y gimnasios en edificios que no están siendo utilizados, por lo que algunos parlamentarios consideran que deben ser restados de los gastos asociados. Y para analizar esta propuesta vamos a tomar contacto con Gonzalo Jiménez. Él es director general de Uber Inmobiliario. Gonzalo, muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Buenos días. Buenos días, Priscila. ¿Cómo estás? Bien, pues me gustaría saber más sobre esto, si es que es posible hacerlo y si es que efectivamente se justifica una medida de rebaja en los gastos comunes. A ver, Priscila, en primer lugar, es bueno establecer el parámetro legal de la ley de copropiedad y de la realidad de los edificios. Una cosa es tener una teoría y otra cosa es la misma práctica y el mismo barro que hoy día tenemos los expertos inmobiliarios. Bueno, en relación al tema de los gastos comunes, la base principal es cumplir la ley de copropiedad. Y la ley de copropiedad en el artículo 5 establece en primer lugar que todo copropietario residente de una unidad independiente que use los espacios comunes o no, tiene que pagar la obligación financiera de estos. Aquí quiero ser súper claro. Hay una slide que presentamos ahora para que la muestren. En el primer lugar, el edificio funciona con un capital de trabajo que está establecido de acuerdo al reglamento de copropiedad llamado fondo operacional. Y generalmente este fondo operacional es equivalente a 1.5 o 2 veces un gasto general de funcionamiento de un edificio. O sea, la gente tiene que entender que un costo de un edificio, en este caso, podría ser 10 millones de pesos, y independiente del uso de los espacios comunes, es el gasto que tiene que generar el edificio. El no uso de un salón de eventos, de un gimnasio, no involucra no pagar las cuentas de luz, agua y gas, Gonzalo, los sueldos y los gastos que genera el edificio. Entonces, por tal motivo, es súper importante establecer que las obligaciones financieras están establecidas en la ley de copropiedad y no pasa por el uso o no uso de los espacios comunes, ¿ya? Por otro lado, está el fondo reserva, que generalmente se podría amortizar ciertos gastos del fondo reserva, ¿ya?, siempre y cuando cumplan la norma, ¿ya? Pero, Gonzalo, y por otro lado, sí, dime. Sí, y en ese sentido, probablemente hablar de esos fondos de reserva, de alguna manera hacer algo para que sirva de alguna manera y aliviar el bolsillo de aquellas personas que incluso les está costando, por ejemplo, pagar el arriendo. Te lo pregunto porque estamos en un escenario inédito, las medidas que se toman también son muy inusuales y probablemente también tendríamos que nosotros ser más flexibles para ver de qué manera se podría rebajar. Por ejemplo, te pregunto, a lo mejor se utiliza menos luz al momento de utilizar menos gastos comunes, también aplicar, no sé, menos agua, hay menos, quizás los jardines no se realizan con la misma normalidad de siempre, se utiliza menos el ascensor, por lo tanto también implica un gasto en la luz. ¿Cómo se podría ir viendo alguna modificación para efectivamente darle esta posibilidad de rebajar los gastos comunes a las personas? A ver, aquí hay medidas transitorias que nosotros podemos ejecutar en las comunidades, por ejemplo, acortar o minimizar o eliminar el fondo de reserva por un tiempo limitado de tiempo. ¿Ya? Pero es importante establecer que el fondo de reserva es súper importante porque cuando se acaban las garantías, la vida útil del ascensor, bombas, calderas, esos montos yo los voy a ocupar para comprar nuevo equipo. Entonces, el no ahorrar ahora va a ser un elemento sumamente negativo en el mediano plazo para las comunidades. Sin embargo, nosotros presentamos una propuesta que la presentamos a través del alcalde Rodrigo Delgado, y seguramente va a llegar al ministro Monkever, donde establecemos una propuesta de valor. Esta propuesta es sin afectar la copropiedad inmobiliaria y sin afectar las finanzas, porque lamentablemente, quiera o no quiera la gente, el edificio funciona con un presupuesto. Para ello es súper importante establecer, presentamos una lámina ahora, donde un ejercicio de un edificio de un costo de funcionamiento de 10 millones y medio, incluido el fondo de reserva, que está ahí claramente establecido. ¿Qué ahorros se pueden aplicar? De acuerdo a las normativas y de acuerdo a hoy día a las autoridades que hay en Chile, existe la ley 20.227, que es para empleo transitorio, para amortizar ciertas personas que no puedan trabajar y disminuir la carga laboral en esta época de pandemia. Esta ley partió el 6 de abril, termina el 6 de octubre, y solamente podríamos optimizar los recursos en el personal de aseo, ¿ya? Porque según el decreto 80 del Ministerio de Hacienda, el personal de consejería pasó a ser un personal no eliminable dentro de la comunidad porque es parte de la seguridad, ¿ya? Por tal motivo, podríamos amortizar ciertos aspectos en gasto en términos de recursos humanos en el personal de aseo. Por otro lado, en el aspecto de mantención,
podríamos amortizar también las mantenciones de piscina, dejándolas cada 2 meses, el jardín cada 2 meses, y las corrientes débiles cada 1 año. Claro. Se podría tener un ahorro. Y por otro lado están los ahorros mínimos, que son el tema de la impresión de los gastos comunes y generar gasto administrativo. Pero lo más relevante que hay que establecer acá, que nosotros como firma auditora tienen que claro que las comunidades hoy día están expuestas a multas operacionales, multas laborales, que ese es el tema de la alza de los gastos comunes, y esa es nuestra propuesta de valor que queremos generar al Ministerio de Vivienda. ¿Y cuál es esta propuesta? Que las comunidades hoy día, a través de un certificado de compatibilidad inmobiliaria, una micropropiedad, puedan certificar sus particularidades en términos de incumplimientos laborales, que estén sujetos a multas, en demandas laborales, y por otro lado a incumplimientos operacionales, tales como, por ejemplo, la certificación de ascensor, la certificación de toda la parte de las calderas, las fuentes débiles, que son sujetos a multas, Gonzalo, que más o menos en promedio, entre recursos humanos y operaciones son 40 millones de pesos. Esas multas deberían por lo menos pararse Gonzalo, por lo menos un año. Gonzalo, mira, yo te voy a dar mi opinión. Yo he sido partícipe en la administración de algún edificio, del comité de administración de la gente que vive ahí. La gran mayoría de los recursos que se gastan de los gastos comunes va al recurso humano, es decir, al sueldo de los conserjes, de los rondines, etcétera, etcétera. Por supuesto también el fondo de reserva es fundamental. Si se echa a perder un ascensor, ¿cómo cambio los cables, por ejemplo? Que son carísimos. No es simplemente el fondo de reserva. Además, si por ejemplo, tengo que, por ABC circunstancias, se tiene que despedir algún conserje, el fondo de reserva es parte de lo que tengo para indemnizarlo, ¿no es cierto? Si es que lo estoy echando. O sea, es muy difícil bajar los gastos comunes. Tú no puedes cagar... Lo que te quiero decir... Lo que te quiero decir es que el llamado debiera ser más bien a que las comunidades se pongan de acuerdo. Por ejemplo, si hay vecinos que no pueden pagar los gastos comunes porque se quedaron sin trabajo, bueno, pongámonos de acuerdo, ¿cómo lo hacemos? En el momento que pueda pagar, pagará y amortizamos por otro lado. No sé si me entiende lo que te quiero decir. Sí, los gastos comunes se pueden bajar en la medida que vamos ahorrando en ciertos ítems, jardinería, por ejemplo, mantención de la piscina, cosas así. Me parece más que la gente se tiene que poner de acuerdo con buena fe y buena voluntad en los condominios. Lo que pasa, José Luis, que hay 2 aristas. Estamos mezclando temas. La primera arista es cómo evitar todo ese cumplimiento que me pueden generar mayores gastos. Estamos de acuerdo con eso y la propuesta es que el gobierno por lo menos elimine esas multas por 1 año, siempre y cuando la comunidad pueda reconocer con un certificado de propiedad ese incumplimiento para tener un timing de 12 meses y terminar esa pérdida potencial que puede llegar hasta 45 millones y mata un condominio. Eso por un lado. Por otro lado, lo que dices tú, la propiedad interna de un edificio. Y esto es un tema súper importante. Mayoritariamente los administradores hoy día, hasta el día de hoy, sin ley, sin que cumple la nueva ley de copropiedad que está por venir en mayo, llegan a acuerdos. ¿Ya? En el fondo, si una persona tiene un problema de salud, tiene un problema laboral, obviamente esa persona con una justificación bastante clara que en este escenario, y con un plan de pago, se genera un plan de pago en términos de los gastos comunes. Eso significa que no se le corta la energía eléctrica en forma voluntaria, en forma de acuerdo entre personas. Claro. ¿Ya? Porque si nos metemos con la ley, es bastante dura ese aspecto, pero... ¿sí? Sí, bueno, es importante también conocer tu opinión, porque además tú sabes cómo está hecha la ley y definitivamente también cómo se podrían de alguna manera ir ahorrando en algunos ítems que son importantes también en las comunidades. Te agradecemos esta entrevista, Gonzalo. Listo, muy amable, que estén bien. Buenos días. Bueno, y el ministro...